Alicia, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas tardes. Bueno, para mí es un gusto tenerte acá en el programa. Bueno, para empezar, me gustaría que te presentes, cómo te gustaría vos presentarte en esta ocasión. Mira, bueno, yo soy Alicia Galfazó, soy psicóloga, soy especialista en emergencias y desastres, una especialidad bastante diferente a la habitual en los psicólogos. Trabajo en diferentes ámbitos, ¿no? Trabajo en la Universidad de Buenos Aires, en la Facultad de Medicina, soy directora de posgrado, el único curso que tenemos justamente sobre este tema en América Latina. Soy oficial en Bomberos de la Boca, del Cuerpo de Reserva en Bomberos de la Boca, desde donde trabajamos muy activamente con el cuidado emocional de bomberos. Dirijo una revista española, trabajo en varios países entrenando equipos de primera respuesta, ¿no? Que es el área donde yo me especializo más en el entrenamiento de todo tipo de profesional y por supuesto en la asistencia. Coordino una red de ayuda humanitario latinoamericana, desde donde nosotros brindamos asistencia y cuidado emocional justamente en emergencias y desastres. Así que bastante dentro del mismo área, pero bastante variado. Muy lindo. Te quería preguntar, ¿no? Para empezar, ¿cómo es que vos vinculás tu parte psicológica con la parte de los bomberos y más llevándolo a un proyecto para los mismos, ¿no? Claro, diseñé un modelo especial que en realidad está muy lejos de lo que, sobre todo en Argentina, conocemos como psicología, ¿no? Porque en Argentina la psicología está muy ligada a la clínica, ¿no? Uno asocia a un psicólogo que tiene pacientes y tiene un consultorio, ¿no? Bueno, esa es un área entre muchísimas que hay dentro de la psicología. Y dentro del área de las emergencias, yo justamente diseñé un modelo, un método de trabajo y de entrenamiento que habla de la gestión de crisis. Entonces, por eso pone en la escena al profesional, que puede ser el bombero, el médico, el policía, el docente, cualquiera que va a estar en una escena de emergencias y le da herramientas, ¿no? Le da las posibilidades de trabajar en el antes, en el durante y en el después de esa crisis, ¿no? O sea, cómo me entreno, cómo me preparo, qué necesito, luego qué hago cuando sucede algo y luego qué hago conmigo, ¿no? La diferencia que tiene con otro tipo de formaciones es que nos apoyamos en el autocuidado. El profesional que no sabe cuidarse está todo el tiempo en peligro. Entonces aquí trabajamos muchísimo el autocuidado que justamente tiene que ver con el después. ¿Qué hago conmigo? ¿Cómo vendría a ser la estructura desde el principio donde vos empezás a crear este programa? En realidad empecé quemándome, ¿no? Creo que como todos uno empieza cuando descubre, wow, ¿y ahora qué hago, no? Mi primera especialidad cuando yo me recibí fue la psico-oncología y yo trabajaba en clínica psico-oncológica con pacientes terminales. Entonces ahí me di cuenta que nosotros no teníamos ningún cuidado, o sea, que a nosotros no nos cuidaba nadie, que estábamos todo el tiempo trabajando con la muerte, acompañando personas a morir, conteniendo familiares y después yo llegaba a mi casa y ¿qué hago conmigo? ¿No? Entonces ahí me fui quemando hasta que dije basta. Y empecé a investigar quienes hablaban de alguna manera del autocuidado y ahí aparece una movida en Europa que era muy incipiente, que no era, de hecho, no eran psicólogos, eran pastores evangélicos y ellos comenzaron a hablar del autocuidado. Hablaban de, en alemán traducido sería como los cuidadores del alma. Entonces me empecé a poner en contacto con ellos, luego con una psiquiatra suiza. Ahí empecé yo a formarme en este área y después que me empecé a formar en este área, también me di cuenta que el área era, si bien hablaba de todo el cuidado, del autocuidado, seguía siendo asistencialista. O sea, seguía siendo, si a vos te pasa algo, llamame que yo vengo y te asisto, ¿no? Entonces ahí me di cuenta que en realidad es el profesional el que tiene que tener las herramientas, no llamar a alguien que lo venga a asistir, porque esa llegada siempre es tarde. O sea, a vos te pasa algo, hasta que yo llego para estar con vos ya es tarde, ya pasó un tiempo. Entonces vos tenés que tener herramientas en la escena. Y ahí es donde empecé a pensarlo, empecé a formarme en el ámbito de bomberos específicamente, a moverme y a ver, bueno, cómo era, cómo se hacía, qué hacían, qué se necesitaba. Y ahí empecé a diseñar todo el modelo que se adapta obviamente a todas las profesiones hace ya más de 20 años. Cuando Luis me comentó que vos tenías un programa, que lo difundías ahí por el país, obviamente yo no lo conocía, por supuesto, pero desde tu lado, ¿cómo fue el proceso de difusión para recorrerlo y que llegue a otras personas? Mira, justamente fue un proceso, ¿no? Primero empezaron siendo capacitaciones, empecé a capacitar diferentes ámbitos de primera respuesta, eso fue generando el boca a boca, ¿no? Esto nos sirve, esto lo necesitamos, esto es lo que queríamos, empezó a crecer, entonces ahí armé
los siguientes niveles, ¿no? En un principio era un nivel, 2 niveles, hoy son 5 niveles, y eso conforma lo que llamamos equipos PAE, ¿no? Los equipos que ya tienen 5 niveles de formación de profesionales de primera respuesta, ¿no? Todos los ámbitos. Entonces la difusión se hizo muchísimo por redes sociales. Yo dirijo una revista española que se llama Cuadernos de Crisis. A través de la revista, los artículos, la gente empezó a leer, a mirar, a ver de qué se trataba, y luego empezamos a sistematizarlo, ¿no? Como difusión a través de las redes de esto, de material, yo tengo un canal de YouTube, tengo, bueno, la revista, tengo un podcast en Spotify, o sea, hay un montón de maneras desde donde llegamos a la gente de acuerdo a lo que a cada uno le interese, y empiezan a acercarse, ¿no? Capacitaciones abiertas. La pandemia nos dio muchísima visibilidad porque teníamos programas semanales online, teníamos vivos por StreamYard, por YouTube, bueno, estábamos todo el tiempo en el aire asistiendo también a muchísimos profesionales, y eso nos permitió llegar a mucha gente, que mucha gente se diera cuenta de qué era, y ahí creció mucho la red, ¿no? Que es la red PAE. Pero es un trabajo de hormiga de todos los días de mucha gente, ¿no? Que conforma la red. De difundir, de hacer y sobre todo de responder, porque la gente nos oye, nos ve, nos lee y se comunica con nosotros y nosotros la respuesta la damos inmediatamente. Entonces eso también empezó a mostrar que éramos confiables en ese sentido, que lo que decíamos lo hacemos, ¿no? O sea, nosotros ofrecemos asistencia gratuita y voluntaria para alguien que lo necesita en una situación determinada, y cuando nos piden la asistencia está, ¿no? O sea, en 24 horas está. Igual que la formación, las personas que se forman de verdad descubren que después es muchísimo lo que pueden hacer. Entonces, todo eso nos va dando una difusión muy grande. Comentabas de que se acercaban muchas personas. ¿Cómo lo reciben la familia de los bomberos? Mira, los familiares nosotros no trabajamos de manera directa, pero trabajamos de manera indirecta. ¿Por qué? Porque el bombero, el policía, el médico, cualquier persona que trabaja en emergencias que no tiene las herramientas de autocuidado, esto lo lleva a su casa, ¿no? O sea, esa persona llega a casa y, entre comillas, contamina todo, ¿no? ¿Por qué? Porque así como vos te sacás la ropa, porque no vas a estar ensuciando de hollín o de gasoil o de lo que fuera en tu casa, lo mismo las emociones las tenés que dejar en el cuartel, ¿no? Entonces, poder trabajar eso y poder llegar a casa en condiciones, poder comunicarte con tu familia en condiciones, poder contar lo que sucedió sin afectarlos, empieza a ser herramientas que, por supuesto, las van necesitando. O sea, al principio las quieren y después se dan cuenta que son absolutamente necesarias para cuidar tu calidad de vida integral, familia, amigos, un montón de cosas. Esto también de separar lo que viene a ser la vida personal, la de uno mismo, con la vida de ser voluntario, por así decirlo. Ahora, ¿cómo se aborda el tema, por ejemplo, del estrés y la ansiedad? ¿Cuáles son las herramientas para esos casos? Tanto uno como el otro son inherentes a la vida de todos, ¿no? No existe vida laboral, vida familiar, no existe. O sea, nosotros tenemos una sola vida, y somos seres biopsicosociales. Tenemos un cuerpo, tenemos emociones y tenemos una vida social. Las tres cosas van juntas siempre. Yo no puedo hablar de emociones por afuera, el cuerpo por allá, ¿no? Está todo el tiempo junto. De la misma manera, todo lo que nosotros hacemos en la vida está todo el tiempo junto, ¿no? O sea, yo no puedo decir, bueno, lo que sucede en mi trabajo queda en mi trabajo, lo que sucede en mi... No, nosotros vamos con la mochila por todos lados. Si vos tenés un problema en tu casa, en tu trabajo se nota. Si tenés un problema en tu trabajo, en tu casa se nota. O sea, no tenés manera de dejarlo, de separarlo, ¿no? Entonces, el estrés y la ansiedad son inherentes hoy a la vida. El tema es hasta dónde nos afectan o no, ¿no? O sea, si vos tenés picos de estrés o picos de ansiedad, bueno, hay herramientas como plan de manejo de estrés, como ejercicios para la ansiedad. El tema es que hay que ver qué lo está produciendo, ¿no? O sea, si lo produce algo que se puede manejar, o si en el caso, por ejemplo, de la primera respuesta lo produce el miedo o lo produce alguna situación específica que tenga que ver con tu función o con tu trabajo, ahí es donde hay que sentarse a pensar y a trabajar mucho sobre los límites, porque hay como una muy falsa idea de que, por ejemplo, en el caso de los bomberos, pueden con todo pueden hacerlo. No, esto no es así, todos tenemos límites. Y si de esos límites no se habla y si de eso no se charla, sí eso va a generar mucha ansiedad y mucho estrés, porque vos estás todo el tiempo pensando que a mí no me pase esto, que a mí no me toque esto, que yo no tenga que estar en una escena así, que, bueno, eso es una fuente de estrés enorme,
relacionada a lo que se llama la imagen mental, ¿no? A lo que yo me imagino que puede suceder, o a lo que me acuerdo que ya me sucedió, o a lo que alguien me contó. Ah, mirá, si a vos te llega a tocar, ya te empezás a dar manija, ¿no? Y muchas veces la fuente de ansiedad y de estrés está ahí, ¿no? En eso. Las personas que participan del programa, ¿no? Y del curso, ¿se les realiza como un seguimiento o es algo temporal? No, no, siempre o sea, depende de lo que sea, ¿no? Si es un curso, es un periodo X, si es la formación completa, suele ser más de un año, ¿no? Un año y medio, dependerá. Pero siempre que se hace una formación, yo lo que armo es un grupo de WhatsApp y ese grupo de WhatsApp queda abierto, o sea, nunca se cierra un grupo de WhatsApp. Eso permite que nosotros estemos siempre en contacto, que cualquier persona que esté, no sé, que esté atravesando una situación, que tenga que aplicar una técnica, que quiera llevar adelante, que necesite hablar, simplemente habla en el grupo y el grupo se activa, yo estoy en los grupos también, entonces tratamos de acompañar, de dar respuesta, yo les voy pasando material nuevo en la medida que me va llegando o que voy yo diseñando o armando nuevo material, ese material se comparte en todos los grupos, entonces son siempre activos, o sea, a partir de que uno ingresa en la red, esa red está siempre en movimiento, ¿no? Y si alguno necesita algún tipo de acompañamiento especial porque está atravesando, no sé, una intervención muy compleja, otros miembros con más antigüedad del equipo de otros grupos se suman a acompañar a estas personas, a guiarlas, a darles herramientas, ¿no? O sea, para mí lo más hermoso que hay es trabajar en red, ¿no? Entonces la red está siempre cruzada por todos lados y eso permite que muy rápido se pueda responder. Te quería preguntar, Alicia, ¿el programa y en sí el tema de los cursos colabora con otras organizaciones? Sí, nosotros trabajamos con todas las organizaciones que sean de primera respuesta, de forma gratuita, voluntaria, no en la capacitación, pero sí en los acompañamientos, en la asistencia, en la sensibilización, ¿no? En las primeras herramientas, después las capacitaciones van por otro carril, digamos, ¿no? Pero trabajamos siempre y todo lo que sea organismos públicos, organizaciones públicas y demás, se llame escuela, se llame policía, se llame bomberos, se llame hospitales públicos, están en contacto permanente y ellos pueden solicitar asistencia, pueden solicitar talleres de cuidado emocional, talleres de manejo de estrés, son todos gratuitos y voluntarios y desde la red los brindamos, tanto presenciales como virtuales, porque dependerá las distancias, los lugares, si hay o no miembros de la red cercanos, si no, se hacen de manera virtual. Es muy lindo cómo calificás el proyecto, cómo lo comentás. Y te quería hacer unas dos últimas preguntas. Primero, ya estamos por terminar en lo que viene a ser el 2024, así que por ese lado te quería preguntar, ¿cómo calificás este año en base al proyecto, en base a lo personal para vos, y también qué es lo que se viene para el próximo año? La verdad es que hemos crecido muchísimo y en eso sí tenemos que agradecer desde la red y yo en lo personal a Bomberos de la Boca, porque el espacio que nosotros tenemos dentro del cuartel de Bomberos de la Boca y ni hablar desde la jefatura, desde Marcelo Medina, un apoyo absoluto, nos permitió este año llegar a muchísimos lugares. Por primera vez este año se abrió la Escuela Internacional de Bomberos Voluntarios para los hilos emocionales, se abrió en la Boca, y por ejemplo este año teníamos un grupo máximo de 60 personas, tuvimos 60 personas, pero quedaron más de 150 afuera que querían cursar esta escuela. Eso nos permitió una llegada, en el caso de bomberos, a nivel nacional enorme, tanto que el año que viene se van a hacer 2 escuelas. Entonces creo que desde ese lugar fue realmente muy bueno. Y después a nivel de equipos, este año crecimos más de un 100% con respecto al otro año de la formación de equipos en distintos ámbitos. Por ejemplo, se ha formado algo que es histórico, que es un equipo PAE, ¿no? De primeros auxilios emocionales, en el Hospital Central de Mendoza, que es el hospital que nuclea a toda la provincia, es el de más alta complejidad, y ahí tenemos formado ya un equipo PAE, tenemos equipos dentro de distintas federaciones de bomberos en el país, tenemos equipos en otros ámbitos también, se están formando equipos en ámbitos escolares, entonces creo que es como que está cayendo la ficha, ¿no? De la importancia que tiene cuidarnos como personas, porque en definitiva somos personas que trabajamos con personas. Y cuando uno se olvida de eso y nos empezamos a creer o héroes o no sé, o superhéroes, es donde nuestra vida empieza a correr peligro, te diría que literalmente, ¿no? Y en base a los proyectos que vienen, que ya tienen algo organizado, quedará a verse cómo viene la mano ahí.
Y viene linda la mano, tenemos dos grandes proyectos por delante. Uno, bueno, es esto que te cuento desde Bomberos de la Boca, incentivar la escuela internacional, pero tenemos también un gran proyecto que es convertirnos en fundación. La Red PAE a partir del año que viene se va a transformar en la Fundación Red PAE y eso nos va a permitir un alcance muchísimo más grande que lo estábamos necesitando, porque justamente tiene que ver no solo con lo legal, sino también con los recursos, con las posibilidades de llegar a más gente, a más lugares, ¿no? A tratar de poder avanzar más. Así que estamos re contentos con eso también, que nos va a constituir de otra manera. Y después seguimos con los proyectos, obviamente, de los talleres de sensibilización, del acercamiento a todas las comunidades. Nosotros trabajamos mucho la línea de suicidio, que lamentablemente es una situación muy compleja hoy en nuestro país. Entonces, también tenemos varios proyectos en relación a poder estar disponibles de otra manera o más, digamos, con todo el trabajo relacionado a suicidio. Así que el año que viene nos espera mucho más trabajo, pero estamos re contentos, muy contentos. De verdad, muchas gracias por compartir con nosotros, muchos éxitos en el proyecto. No, gracias a ustedes. Y bueno, yo termino con la frase que usamos siempre, que es que lo que nos apasiona no nos enferme. Y creo que es lo mejor que nos puede pasar en la vida, tener pasiones, seguir adelante con nuestras pasiones y que no sea eso lo que nos enferme. Gracias a vos por este espacio.